Don Salvador Freixedo, nuestro invitado de ahora mismo, nació en Galicia y vive actualmente en Estados Unidos. Y perteneció durante 30 años a la Orden de los Jesuitas. En 1953 fue ordenado sacerdote en Santander. Estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en la Universidad de Comillas, Teología en el Alma College de San Francisco, Ascética en el Mont Laurier, en Quebec, y Psicología en la Universidad de Loyola, California, y después en Nueva York. Enseñó Historia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, en la República Dominicana, y es en la actualidad presidente del Instituto Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. De repente, después de toda una vida dedicada al sacerdocio, a la religión, lo deja todo para aventurarse en el mundo de lo paranormal, en los extraterrestres, en el estudio de los ovnis, en el estudio de todo aquello de lo que muy poquito sabemos. Y uno se pregunta por qué, señor Freixedo. Advertencia. El siguiente contenido es solo para mentes abiertas, que se cuestionan sobre el significado de la vida y que están dispuestas a indagar más allá de lo establecido y dictado por la norma social. Para la mente cerrada nunca habrá casos ni pruebas suficientes. Aquellas piensan que la ciencia es capaz de dar solución a todos los misterios del mundo y que todo aquello a lo que ella no es capaz de encontrar una solución tiene que ser rechazado como absurdo o inexistente. El mejor esclavo es aquel que no es consciente de su condición. Existe más en este planeta de lo que nos han hecho creer. Existe la posibilidad de que el planeta Tierra sea una granja humana. Ese es el mensaje que nos dejó Salvador Freixedo. Un hombre de estudios como usted, que de repente hable con esta fe de estas cosas que a nosotros se nos ponen los ojos así, solo de... Amicus Plato, magis amica veritas. ¿Qué quiere decir? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En sus diferentes obras, Freixedo narraba hechos inexplicables y hasta absurdos, pero hechos reales según él, que investigaba y de los cuales fue testigo algunas ocasiones. Freixedo era un hombre bien estudiado y preparado, cuyo conocimiento lo llevó naturalmente a cuestionar lo que nadie se atrevía. Lo hizo públicamente, por lo que fue excluido de la Orden de los Jesuitas, expulsado de algunos países y hasta encarcelado. Así, natural. Eso no lo dudo. Todo el hombre que diga verdades en este mundo se va a encontrar inmediatamente con algún palo que le cae encima de la cabeza. Las siguientes son revelaciones que Freixedo nos relata en su obra La Granja Humana, acompañado de cuestionamientos sociales duros y crudos que más de 30 años después siguen siendo vigentes. Los detractores de todo el fenómeno y los eternos dubitantes que siguen diciendo que no hay hechos comprobados, lo que deberían hacer es leer un poco más y no hablar de lo que desconocen. Tampoco es el propósito el tratar de convencer al lector de que los casos son auténticos y de que los hechos no se deben a errores o falsas interpretaciones, o que todo proviene de la mente y que en definitiva el fenómeno es real. Es una lástima que todavía se siga perdiendo el tiempo en eso y buscando pruebas para convencer a los inconvencibles. Salvador Freixedo. El hombre ha sido siempre manipulado a través de estos grandes títeres que han gobernado siempre la historia, llámense Napoleones o llámense Bush, ¿verdad? Y los pobrecitos que estamos abajo, pues eso, ¿por qué hacemos guerra? ¿Por qué los soldados bajan a la guerra? ¿Por qué mueren? Porque un general barrigón dijo hay que pelearse con el otro país. Eso es la tragedia y por eso eso es una de las 1000 pruebas de que somos cobayas de otros seres superiores a nosotros. Sus investigaciones comenzaron en el campo religioso, pero se dio cuenta de que los llamados fenómenos divinos son parte de lo que la ciencia llama y ridiculiza como fenómenos paranormales. Otro tipo de seres que están entre nosotros desde hace milenios, los cuales nuestros líderes han negado su existencia. Hay una enorme cantidad de hechos que sobrepasan con mucho los límites de la ciencia y que no son susceptibles de ser explicados por ella, porque rebasan la capacidad de comprensión de nuestros cerebros. A lo largo de la historia han aparecido personajes increíbles o pasan cosas inexplicables, hechos que están ahí desde remotos tiempos en todas las culturas y religiones. Curiosamente, aquellos hechos no nos hacen despertar del letargo de las teorías sociales y los mitos religiosos que cada uno los explica a su manera y conforme a sus conocimientos o a sus intereses, y tienen sumida y ciega a la humanidad, caminando por un camino sin salida que únicamente lleva a la autodestrucción. Yo quiero que los hombres usen su cabeza. El hombre es hombre porque es racional. El pecado de mucha gente culta, se llama culta, de mucha gente de dinero, de mucha gente preparada, es que no usan su cabeza y lo único que hacen es atracarse precisamente de esa cajita que tienen ustedes ahí, por la que me están viendo, la televisión, y se atracan de televisión y de deportes y de show,
y en cambio no se sientan a pensar realmente qué es la vida. No se rebelan, por ejemplo, contra situaciones en que vivimos hoy día, presión, políticas, económicas, religiosas, no piensan, ¿verdad? Hay que pensar, eso es lo que yo predico, pensar. El hombre tiene que usar su cabeza. Los poderes constituidos prefieren ignorarlos u ocultarlos por razones políticas, y los jerarcas religiosos los llaman ángeles y demonios, que nada se distinguen de las entidades a que aquí nos referimos, las cuales actúan libremente en el planeta con todos los seres humanos, sean de la religión que sean. El punto es investigar qué hacen estos tripulantes en nuestro mundo y qué han estado haciendo siempre desde hace miles de años, pero no desde sus naves, sino mezclados con nosotros, en nuestras calles, en el interior de nuestros hogares y sobre todo dentro de nuestras mentes. No le entreguen su mente jamás a nadie, ni aunque sea Dios, porque ustedes no sabrán nunca seguro si es Dios el que les habla. Privar al fenómeno ovni de su contenido psíquico, parafísico y hasta trascendente es no tener idea de lo que es el fenómeno, lo mismo que creer que los milagros de todas las religiones son puramente divinos, sin tener nada que ver con los fenómenos que estudia la parapsicología. Es simplemente ser un pobre fanático y negarse a admitir que en este mundo hay muchos hechos extraños que contradicen las teorías científicas más serias. Es ser un miope cerebral aquejado de ciencifitis. Lo mío no son extraterrestres, lo mío es siempre lo trascendente. ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Quién nos lleva? ¿A dónde nos llevan? ¿Verdad? Según Freixedo, existen dos tipos de dueños en el planeta Tierra, los visibles y los invisibles. Los dueños visibles son nuestros líderes en el poder. Se pueden dividir en 4 clases: políticos, militares, maníacos del dinero y fanáticos religiosos. Y todos ellos llevan las riendas de un sistema que está hecho para que actuemos conforme a las reglas y normas establecidas, cada uno viendo y actuando por sus propios intereses. Lo más tétrico del caso es que los dueños visibles lo único que hacen es obedecer las órdenes que los dueños invisibles les dictan. Aunque lo hagan inconscientemente, las más de las veces no son más que marionetas de los invisibles. Los llamados dioses, que lejos de darle protagonismo al hombre, lo convierten en animal de granja, o mejor, en soldado de filas. Le dan una espada o un fusil y lo ponen a quitar vidas por una causa sagrada, a sus hermanos, a los animales, a todo lo que se ponga por delante. Esa ha sido la larga, estúpida y triste historia de la humanidad. Cuando la mayoría de la humanidad se convenza de la existencia entre nosotros de superinteligencias extrahumanas, se producirá la mayor revolución ideológica y posiblemente social de toda la historia. Esta puede ser que sea en el fondo la causa del encubrimiento de los grandes políticos del mundo, el miedo a perder el poder. El poder es terrible, es un ácido que si quieres ver que un hombre es evolucionado, vale o no, dale poder. Lo mismo verá que sea poder económico, que poder político, que poder religioso, dale poder y vete. Y vuelve a los 2 años y lo verás inflado como un sapo. La humanidad es una granja de los dioses, entendiendo por dioses unos seres racionales, invisibles, superiores al hombre en entendimiento, en tecnología, que en fin de cuentas son los auténticos dueños del mundo. Pero entonces en realidad usted está haciendo una nueva religión. No, Dios me libre, si salí de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo predico racionalidad. No hace falta tener religión. Mira, las religiones le han hecho mucho más daño a la humanidad, considerada en globo, que bien. Los hombres creemos lo que ellos nos han hecho creer, y este es el origen y la esencia de todas las religiones, y en cuanto a nuestros conocimientos de la naturaleza, sabemos lo que ellos nos han dejado saber. En la actualidad, las cosas han cambiado radicalmente en este particular. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le habían hecho creer precisamente para que no avanzase y desentrañe por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Hay que tener en cuenta que estos misteriosos seres que nos dominan desde las sombras no son buenos ni malos de por sí, simplemente nos usan al igual que nosotros usamos a los animales para lo que nos conviene. Simplemente son como nosotros, pero en otra escala evolutiva. Si nos conviene tratar bien a un animal como una mascota, lo tratamos bien, pero si nos conviene tratarlo mal, somos capaces de quitarle la vida o dejamos que alguien más lo haga por nosotros, para después comprar su carne y comerla sin ningún tipo de remordimiento.
Lo mismo hacen con nosotros esos seres que dominan el mundo y la raza humana. Somos una granja de animales racionales, parte de algunos de sus intereses, y seguirá siendo así durante mucho tiempo, hasta que despertemos como colectivo. Estamos condicionados por la religión tremendamente, estamos condicionados por los bancos, por la televisión, por todo. Yo quiero hacer que el hombre empiece a usar su cabeza y se rebele contra todas las cosas que tiene que rebelarse, empiece a ser él mismo. Y deje de, a ver si construimos un mundo mejor que esta barbarie en que hemos convertido este mundo. Es muy difícil para los animales de una granja rebelarse porque los granjeros son más inteligentes, saben lo que los animales necesitan para no rebelarse y saben prever las posibles rebeliones, y como somos una granja de racionales, nos hacen creer ideologías que no solo impiden rebelarnos, sino que hasta nos llevan a pensar que es bueno estar sometidos. Nos inventan valores morales que seguir, ideales por los que luchar, y con eso nos mantendrán entretenidos, distraídos, peleando unos contra otros y olvidados del propio progreso y de la humanidad entera, y sobre todo ignorantes de que estamos siendo manipulados. Esos ideales y valores morales son las patrias, las religiones, las ideologías sociales y económicas que en la humanidad está dividida y que tanto daño le han hecho. Aquellos seres también tienen sus sociedades, sus problemas, sus dogmas, poderes políticos. No son muy diferentes de nosotros en ese aspecto, aunque hay una diversidad mucho mayor en ellos a la que se da entre los humanos. Hay más evolucionados y menos evolucionados, más inteligentes y de inteligencias distintas. La gran deducción es que el hombre no es el rey del mundo, ni la criatura más excelsa de Dios, ni estamos en vísperas de abrazarnos eternamente con Él si nuestras obras han sido buenas o malas en esta vida humana. Es muy fácil salirse de los límites humanos en plan de novela o de ciencia ficción, pero es muy duro dejar atrás a base de hechos reales el mundo que conocemos y adentrarse por el reino del más allá, de entidades, espíritus, inteligencias y hasta extraterrestres, en el que la psique se siente muy incómoda y se defiende llamando locos a los que hablan de estos temas. Aparentemente, la ciencia oficial y los dirigentes de este mundo ya hace tiempo que no solo tomaron conciencia del problema, sino que decidieron que los hechos no eran verdaderos o se debían a otras causas. Esa es hoy la creencia dominante en la sociedad culta. No sabemos si todo lo que nos relata Freixedo es verdad, pero es indudable que él cree en lo que predica y que tiene sólidos argumentos en cuanto a la estructura social y económica del sistema. Cada quien decide qué creer, pero sería insensato e irracional quedarse inerte y encogerse de hombros ante la posibilidad, porque su trascendencia sobre la vida humana podría ser de enormes consecuencias, aunque desgraciadamente esa sea la actitud de la mayoría de la gente cuando tiene que tomar decisiones trascendentes. Pero por muy extraño o fantasiosos que sean los hechos, esa no es razón para no investigar o darles una oportunidad con una mente abierta y salirnos de nuestro personaje para ver hasta dónde los pensamientos y comportamientos que creemos propios son en realidad pertenecientes a las reglas y dogmas de una granja. Es momento de empezar a evolucionar hacia el estado de superhombre. La liberación llegará el día que haya suficientes hombres que quieran ayudar verdaderamente a sus hermanos, suficientes hombres libres internamente, libres de ambiciones, de sus miedos y de sus dependencias voluntarias, con suficiente adultez intelectual para no dejarse engañar y para que su mente se haga más creativa y se prepare para futuras etapas, aunque esto se vaya dando poco a poco. No, si aplauden, voy a decir tantas cosas buenas que van a estar aplaudiendo todo el tiempo, por lo tanto, mejor que no.